Ok, antes le revisamos tu trabajo número 10 mediante este video. Si bien es cierto, no existe un formato para presentar este trabajo. Básicamente es no tanto una recopilación de los trabajos que se han ido presentando, pero es interesante que utilices la información que se ha generado paso a paso en los trabajos previos para finalmente tener ese trabajo final, ¿sí? Ok, entonces yo te doy algunas sugerencias. Han tenido ustedes la libertad o tienes la libertad de presentarlo con la mejor estructura que te parezca, pero yo de pronto te puedo dar algunas sugerencias para que tu trabajo sea, desde mi punto de vista, un poco más claro. Entonces, en principio, el título del trabajo es la atención integral en salud y proyectos sociales para población vulnerable, víctima de conflicto armado. Sería interesante plantear un tema inicial como un contexto del proyecto, ¿sí? O como una introducción que diga el proyecto, dónde se desarrolla, por qué se desarrolla, una pequeña justificación, ¿sí? Por qué es importante, cuál es el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo, cuáles son las entidades que son claves para el desarrollo de este proyecto, cuáles son los actores, instituciones, personas, ONGs y los roles que están cumpliendo, ¿ok? Entonces eso como punto inicial. Si es posible, también una serie de siglas o de elementos que son de uso cotidiano para ti, pero que de pronto pueden no ser comunes para otras personas, ¿ok? Seguimos. El proyecto es el mismo proyecto, y lo que se plantea aquí es obviamente definir el entorno, los aspectos participativos. Ok, entonces, como te comentaba, estos aspectos que has planteado aquí sería interesante explicarlos un poco más para el proyecto en sí que estás trabajando, ¿sí? No tiene mucho sentido para ti plantear aspectos que están que son abstractos y que son teóricos, ¿sí? Lo que a ti te importa, lo que a ti te sirve para el desarrollo de tu proyecto es los conceptos que estamos viendo, aterrizarlos a tu caso en particular, ¿ok? Identificación y análisis de los actores, ¿sí? Por ejemplo, eso es importante. El diagnóstico inicial. Si bien es cierto, en este punto me parece que no tenemos la información todavía suficiente para poder plantear un diagnóstico, pero sí sería interesante que plantees, por ejemplo, cuáles son los objetivos de tu diagnóstico, cuáles serían si tenemos los objetivos, ya podemos plantear el cómo, qué metodologías podemos utilizar, quiénes son los actores que van a participar en este diagnóstico, cómo vamos a conseguir la información, qué herramientas vamos a utilizar, etcétera, dónde, quiénes son los responsables, etcétera. ¿Okay? Descripción del problema. En lo que se parte a este nivel, ya lo habíamos visto en otra parte del curso, es que se define primero un problema central del cual se parte para plantear las causas y los efectos, ¿okay? Entonces eso es interesante, pero finalmente lo que tenemos que revisar es algo así. Entonces, a este nivel, este diagrama del pez, desde mi punto de vista, no es tan claro para poder plantear un árbol de problemas, sino sirve para, obviamente, obtener información, ¿sí? Pero esta información que has trabajado aquí debería de trasladarse, y imagino o veo que ya lo has hecho, porque se ve eso en el trabajo, que cuando presentas el marco lógico se ve una jerarquía de objetivos. Entonces has tenido que trabajarlo, o lo has hecho bien a nivel de árbol de problemas para trasladar árbol de objetivos, y ese árbol de objetivos se traslada a la jerarquía de objetivos en el marco lógico. Entonces, el problema central, solo para volver a recordar que cuando se plantea el árbol de problemas, cada elemento que hemos identificado aquí debe tener la misma especificidad que el elemento central, ¿sí? Barreras de acceso a la atención integral en salud y proceso de reincorporación. Ese es el problema, pero es un problema cuando afecta a personas en particular, en una zona en particular, ¿okay?
Entonces eso debe estar claro aquí y también en todos los niveles de este árbol que estamos trabajando. Ok, se me pierde un poco aquí. Y este es tu árbol de objetivos, que obviamente ha cambiado cuando lo vamos a ver en el marco lógico. Okay. Bueno, eso lo hemos revisado en el trabajo anterior, lo hemos visto. Lo dejo ahí. Y aquí vemos, sí, eso ya también lo planteé en un trabajo anterior. Entonces esto sugiero que algunos elementos no escapan a lo que deberías de presentar, ¿sí? Pero esto me gusta mucho, ¿sí? Pero habría que ver si las personas que van a revisar tu proyecto lo piden, o por ejemplo si ellos piden un elemento, si ellos piden un documento mucho más sencillo, y esto se les puede complicar un poco el entender tu trabajo. Para mí lo hace más claro, pero bueno, para otras personas puede ser un poco más complicado. Ok, tiene su matriz marcológica que ya hemos visto. Ok, y pasamos a estrategias de sostenibilidad. Esto es importante porque los que van a revisar tu proyecto, una de las preguntas que te van a hacer es el tema de los supuestos. Obviamente te van a preguntar cuál es el problema que usted está enfrentando, ¿sí? Y obviamente luego viene la solución, que generalmente se va a ver en el marco lógico. ¿Okay? Entonces, una vez que tenemos el marco lógico, otra pregunta que también sale y es considerada es el tema de la sostenibilidad del proyecto. Hay sostenibilidad del proyecto a nivel económico, es uno de los temas más importantes que vamos a revisar. Hay sostenibilidad del proyecto a nivel social, ¿sí? A nivel ambiental, ¿okay? Eso también es importante que se considere. Entonces, a este nivel debes de plantear ese tipo de aspectos de la sostenibilidad, o sea, debes de justificar que el proyecto se hace sostenible. Luego de eso hay que plantear una serie de, por ejemplo, un aspecto que puede garantizar que el proyecto sea sostenible socialmente son los aspectos de participación, ¿sí? Porque eso empodera a la gente y la gente se apropia del proyecto y puede continuarlo hacia adelante. Otro aspecto que también podrías mencionar aquí son una serie de recomendaciones y conclusiones. Si caben referencias bibliográficas también, anexos. En los anexos puede trabajarse los diversos instrumentos que puedes desarrollar para tu diagnóstico, las encuestas, los formatos para recoger de información, etcétera, que puedes haber planteado. Bueno, hasta aquí mis comentarios y todavía nos seguimos viendo en la última parte del